Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública de día jueves, en esta jornada donde la Fiscalía del Biobío confirmó el fallecimiento de una persona y no de dos, como se informó en primera instancia, esto tras los enfrentamientos ocurridos el día de ayer en la macro zona sur de nuestro país, específicamente ahí en la ruta que une Cañete con Tirúa. El Ministerio Público ha aclarado por medio de un comunicado que el segundo implicado en el caso se encuentra en estado grave, internado en el Hospital Regional de Temuco. La Fiscalía además reiteró que la investigación para esclarecer los hechos que involucraron a civiles y a personal policial y de la Armada está todavía en pleno desarrollo. En tanto, el presidente Sebastián Piñera lamentó el fallecimiento del comunero y atribuyó la responsabilidad de este tipo de hechos a las organizaciones de crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo. Además, el presidente ratificó la necesidad de extender el estado de emergencia en la macro zona sur de nuestro país. Escuchemos lo que dijo el mandatario. La responsabilidad primordial por las pérdidas de vida y por los heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurridas en los últimos tiempos, recae en organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas 4 provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. En esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente. Queremos, por supuesto, profundizar en este tema y vamos a conversar de inmediato con Pablo Urquizar, delegado presidencial para la macro zona sur de nuestro país, quien ya nos acompaña a través de la plataforma telemática. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Me encuentro precisamente en la Araucanía, muy ocupado luego de estar todo el día en la provincia de Arauco y también en la región del Biobío, precisamente a raíz de los últimos hechos que todos conocemos. ¿Por qué hasta ahora, Pablo, no tenemos una sola versión de los hechos y hay tantas versiones, tantas personas que han hablado? Unos dicen que no pasó nada, que iban caminando, que iban en un vehículo. Otros dicen que la Armada tuvo una acción directa y que disparó prácticamente sin que hubieran tenido provocación. Hay hechos objetivos. Hay hechos objetivos vinculados. De hecho, la Armada hoy día, a través del jefe de la defensa, lo que hizo fue presentar precisamente una denuncia por homicidio frustrado, también porte ilegal de armas y también por maltrato de obra armada, ¿cierto? Desde la perspectiva del Código de Justicia Militar. ¿Y cuáles son los hechos objetivos? Primero, 2 ataques claros, tanto a Carabineros como a la Armada de Chile, que estaba también con personal de ejército, uno a las 2 de la tarde aproximadamente y otro a las 6 de la tarde. Y en virtud de esos ataques se producen detenidos que además tienen fusiles de guerra, tienen armamento, municiones también de guerra y una serie también de otros armamentos que obviamente están destinados a atacar precisamente a quienes están para resguardar y dar seguridad a las personas mapuches y mapuches que están en la ruta P72 entre Cañete y Tirúa. Y también, por cierto, hay un fallecido y hay 3 personas heridas. Y es por eso que la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que hizo fue la fiscal regional Marcela Cartagena hacer una división de la investigación. Una es lo que dice relación con los heridos, con la persona fallecida, y otra lo que dice relación con los ataques, las emboscadas precisamente, y también el armamento de guerra que es incautado. Y desde esa perspectiva, obviamente, Pablo, es una investigación más compleja y que se está avanzando. Pablo, ¿tienen algún antecedente de lo que pasa ahí en la ruta entre Cañete y Tirúa, que es donde permanentemente hay atentados, hay encerronas, lo han vivido civiles, militares? ¿Siempre es el mismo tramo? ¿No hay un mapeo, no hay inteligencia en esa zona? Por supuesto que está el sistema de inteligencia operando y acá lo que vemos es orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona y que lo que hacen es instrumentalizar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche para esconder sus graves delitos como delito de narcotráfico, de robo de madera, homicidios, robo de vehículos, tráfico de armas, y así obviamente infundir temor
y terror en las personas que viven en esa ruta, y orgánicas como cuáles, orgánicas como la Huaychán Aucamapu, que hace poco conocimos un video en donde salen con fusiles de guerra, precisamente desafiando la acción del Estado que va en beneficio de las personas que viven en la macrozona sur y especialmente en la ruta P72. Pero no solo la Huaychana Ucamapu, sino también la resistencia mapuche en las Quenches, que el día lunes precisamente sacó un comunicado en ese sentido, precisamente haciendo que los militares, las Fuerzas Armadas y también, por cierto, las policías no estuvieran en esos lugares. Pablo, ¿Y por qué no quieren que estén en esos lugares? Porque precisamente lo que hacen es evitar, disuadir que esas acciones se cometan, y por lo tanto eso les perjudica para su negocio, que es precisamente el narcotráfico y el robo de madera. Pablo, ¿y qué antecedentes tienen ustedes precisamente sobre ese video que es terrorífico? Solamente verlo a través de las redes sociales infunde miedo a la Araucanía, al Biobío, pero también a todo nuestro país. ¿Existen antecedentes de que esto fue grabado en las últimas horas, que ese grupo está presente en el territorio nacional, o puede ser un video y armas también en otros lugares del mundo? A ver, lo primero es que la Huaychana Ucamapu es una orgánica radicalizada y violenta, que eso es un hecho objetivo. Pensemos que la orgánica radicalizada y terrorista, la Huaychana Ucamapu, hace una semana, precisamente el lunes pasado, lo que hizo fue quemar más de 10 cabañas en Carahue, donde habían familias, hombres y mujeres y niños que efectivamente pudieron estar fallecidos hoy día por atentado incendiario, y los disparos que hicieron esa orgánica, en donde reivindicaban a dos personas. Primero a Luis Chonamil, que está hoy día en prisión preventiva por el homicidio del cabo Naín, y el segundo, y por eso lo vinculo, a Emilio Berghoff, que está hoy día en prisión preventiva por tráfico de drogas de más de 850 kilos de pasta base. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está desarticulando estas orgánicas radicalizadas y terroristas, y por eso que lo que hace esta orgánica radicalizada y terrorista es reaccionar e infundir terror y temor a través de este video. Conversaba hoy día con el fiscal regional de la Araucanía, en donde en conjunto él de oficio inició una investigación por milicia armada. Nosotros también como gobierno nos querellamos precisamente por milicia armada, por porte ilegal de armas, para efectos de poder desarticular derechamente esta orgánica y todas aquellas que pretendan infundir terror y temor en la población y ejerzan la violencia como método de acción política para efectos de poder encubrir sus negocios, sus ilícitos a través del robo de madera y el narcotráfico o el robo de vehículos. ¿Qué pasa con el estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno insiste en decretarlo? Hemos conversado acá en el canal con alcaldes, con los gobernadores. Nadie quiere que se vuelva a prorrogar el estado de emergencia. Me imagino que algunos alcaldes sí, pero la mayoría de las autoridades de la zona no quieren más militares, no quieren a la Marina patrullando la zona. A ver, el estado de emergencia es algo que está previsto para las 4 provincias de la macrozona sur: Cautín, Arauco, Biobío y también Malleco, y la verdad es que la percepción no de las autoridades políticas, sino la percepción de las personas que están ahí y que viven día a día la violencia en la macrozona sur es completamente distinta. Yo he conversado con personas mapuche y no mapuche, especialmente en la ruta P72, en Ercilla, en Coyipulli, en Carahue, y la realidad es completamente distinta. Por eso mañana empieza una consulta entre el 5 y el 7 de noviembre, precisamente porque se les va a preguntar a las personas, bueno, ¿qué opinan del estado de emergencia? Porque el estado de emergencia ha traído tranquilidad y una percepción mayor de tranquilidad, por ejemplo, en la región de la Araucanía. En la macrozona sur y las 4 provincias, los resultados objetivos es que se han disminuido un 65% los hechos de violencia. Pero ha traído, Pablo, también hechos mucho más graves. Ayer hubo personas fallecidas. ¿Por qué insistir con ese punto cuando las propias comunidades mapuches dicen no queremos más militares? Lo veíamos hoy día en el Congreso, en la Convención, autoridades locales no quieren la presencia de más militares. Esto no está terminando bien. Vemos los atentados, personas fallecidas en el día de ayer. A ver, insisto, un 65% menos de violencia, un 48% menos de atentado incendiario, un 88% menos de usurpaciones, 59 detenidos, ¿cierto? Y por lo tanto los resultados objetivos es que se ha disminuido la violencia desde esa perspectiva. Ahora, evidentemente, cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común lo que ocurre es que se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, como la UAM, como la resistencia mapuche La Quenche o la resistencia mapuche Malleco, estos reaccionan. Y estos están reaccionando de esta forma, y es evidente desde esa perspectiva que esa reacción va a traer, ¿cierto?,
distintos hechos de violencia que se están verificando, pero en el sumando y restando, obviamente, la acción del Estado decidido a través del decreto que ingresó el presidente es para poder avanzar y contribuir a la tranquilidad de las personas. ¿Contra qué? Contra quienes están haciendo esta violencia, que son los terroristas, los narcotraficantes y el crimen organizado. Si nosotros creemos que con videos como por ejemplo el de la UAM, con fusiles de guerra, con armamento de alto calibre y municiones que atacan a las Fuerzas Armadas, a carabineros, se puede dialogar, estamos absolutamente equivocados. Contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado no se dialoga. A esas personas hay que perseguirlas, detenerlas y condenarlas para que estén en la cárcel por sus graves delitos que están cometiendo. Hoy día tenemos personas como el cabo Naín, tenemos personas como el sargento de navíes, personas como don Hernán Allende, doña Delia Freud, que es su señora que todavía está precisamente producto de un atentado incendiario gravemente herida, don Seferino González, que nadie se acuerda de él, pero también fue gravemente herida, ¿por quién? Por la coordinadora Arauco Mayeco. Y así una serie de personas que precisamente estaban tranquilamente haciendo su trabajo o en sus casas y que son estas orgánicas radicalizadas y terroristas las que operan para efectos de poder ya sea atentarlas, matarlas o derechamente afectar su integridad física y psíquica. Y eso no puede ser. Pablo Urquizar, delegado presidencial de la Macrozona Sur, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Davor. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos con más. No se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de día jueves para conversar sobre un tema que está latente, no solamente en Santiago, sino que en todo el país, que tiene que ver con las viviendas, con los subsidios, con los campamentos y con el gran problema que arrastra nuestro querido país. Vamos a conversar de inmediato con Guillermo Rolando, subsecretario de la Vivienda, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches. Davor, muchas gracias por invitarnos acá. Muy buenas noches. Bueno, hay varios temas que conversar. Partamos primero por los que quizás son los más emblemáticos del último tiempo, que tienen que ver con la integración social. ¿Qué tan difícil ha sido para el gobierno apretar esa tecla? Mira, primero el tema de fondo, ¿no? Es cómo desarrollar proyectos y hacer esfuerzos desde el Estado para que familias de ingresos distintos puedan cohabitar en un mismo barrio, en un mismo lugar. A juicio de muchos, ¿no? O sea, hemos cometido muchos errores en las construcciones de las ciudades. Esto viene probablemente de la década o la época de las haciendas incluso, ¿no? Donde familias de ciertos recursos vienen a un lugar, otros en otro lugar, y nos prejuiciamos mucho como sociedad y nos genera muchas fricciones. Muchas de las cosas, a mi juicio, que están ocurriendo hoy día probablemente es por cómo fuimos construyendo las ciudades de alguna manera, ¿no? Entonces, que se generen proyectos donde familias puedan cohabitar en un mismo lugar tiene efectos muy positivos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama el Programa de Integración Social, donde ya a la época, imagínate, se han ya entregado decenas de miles de este tipo de viviendas, ¿sabes? Entonces, lo interesante es que ya no es como solo un programa piloto en algún lugar, y en general, en la mayoría de los casos, la convivencia ha sido muy positiva. Ya, pero tenemos también el caso de la Rotonda Atenas, tenemos el caso de integración que se ha intentado en Pedro Fontova y tenemos también una ley que intentó ir en este camino, pero no le fue bien en el Parlamento. Pero voy de seguir de inmediato con la ley y después te cuento. La ley está, se recuperó esa ley, la corregimos e incluimos muchas cosas que trabajamos con pobladores, pero muchas cosas. Hoy día la ley es completamente distinta a lo que era hace 2 años, ¿eh? Y está actualmente en la Comisión de Vivienda del Senado. Hace 3 meses tuvimos una votación casi unánime de todo el Senado para seguir avanzando con la ley. La verdad que hoy día hay mucho consenso. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los cambios? Más gestión del Estado, más compras de suelo, de modo de poder anticipar buenos lugares en las ciudades para que familias de ingresos más bajos puedan vivir bien en las ciudades y reducir mucho los tiempos de espera. Muchos comités que llevan 10, 12, 15 años por una serie de temas burocráticos, administrativos. De modo que hoy día la ley sí tiene muchísimo apoyo y esperemos que salga pronto promulgada. ¿Y a dónde, por ejemplo, se van a construir prontamente viviendas que ustedes las pudieran catalogar como de integración social, en comunas de altos recursos? La verdad que en muchos... Mira, nosotros
aprobamos entre 25 a 40 mil de este tipo de viviendas en distintas partes del país. Si quieres, probablemente lo más emblemático, lo menciono de inmediato, la Rotonda Atenas, ahí tiene un doble efecto, porque uno es que es el proyecto en sí mismo, quienes lo han visto, que es una torre de edificio, ¿cierto?, donde hay familias de ingresos distintos, viven en el mismo lugar, y además está inserto claramente en un lugar de alta plusvalía, ¿cierto? Cosas similares estamos haciendo, por ejemplo, en Talca, en Curicó, en varias capitales regionales. Lo que recién mencionabas, por ejemplo, en Huechuraba, un terreno que también compramos hace poco, porque lo mencionabas recién. Y lo que sí, en algunos sectores, y es natural, ¿no? Algunos vecinos históricos al principio tienen ciertas aprensiones. Pero cuando nos juntamos y contamos bien en qué consisten los proyectos y cuando se conocen los vecinos, la verdad es que esto cambia profundamente. Pero ¿cuándo va a estar esto materializado? Que usted diga, hay, no sé, 100.000 casas que son bajo el concepto de integración social. Estas cosas son a largo plazo siempre. Claro, pero hasta el momento se han entregado más de 50.000 de estas viviendas, con personas viviendo dentro, y se están construyendo desde ya hace algún tiempo atrás varias decenas de miles más. Entonces, afortunadamente, es un programa de unos volúmenes grandes. Desde que nace este programa, se han aprobado más de 180.000 de estas viviendas. Y que es distinto, además, a que el Estado estamos comprando solo en muchos lugares, en muchas comunas, ¿cierto? De modo que hay un consenso que es bien transversal, ¿no?, de las distintas miradas políticas también, de que se requería más esfuerzo desde el Estado, un MIMBU mucho más fuerte para gatillar buenos proyectos en lugares bien ubicados. Y más allá de estos proyectos que son emblemáticos porque son de integración social, el déficit de nuestro país es tremendo, no solamente en Santiago, desde Arica hasta Punta Arenas faltan casas, faltan más de 500.000 viviendas. ¿Cuánto se está avanzando? ¿Cuántas casas están construyendo el Estado de Chile por año? Mira, en este momento, ejemplo, Davor, que estamos en una de las épocas probablemente más prolíferas del Ministerio, a pesar de la pandemia y todo lo que ha pasado, se están construyendo 129.000 viviendas a través del MIMBU. Son volúmenes que son bien grandes, pero nos falta mucho más. ¿Viviendas de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas UF? De cuánto UF, nosotros tenemos varios programas. Lo pongo de inmediato en los rangos. Nosotros construimos entre 900 UFs hasta 2.200 UF. En distintos programas, en zonas rurales, urbanas, semiurbanas, en lo que son en departamentos, lo que son casas. Muchas veces nos preguntan por dimensiones. Ha ido mejorando mucho la calidad de la vivienda de interés social en Chile. Hoy día, por ejemplo, y hace un tiempo por normas, los departamentos no pueden ser menores a 55 metros cuadrados. Y las casas no pueden ser menor que 45 metros cuadrados y se entregan con planos de ampliación. Por lo menos también la calidad ha avanzado. Sí, y lo que recogemos permanentemente es que nos falta mucho. Sí, lo que recién mencionaba, 500.000 de hogares todavía es mucho para nuestro país. ¿Y alcanza con un presupuesto más o menos de 2.000 UF por casa, pensando en que está todo más caro en Chile? Uno ve la inflación, hemos visto esta semana, a propósito de los retiros, el reclamo de muchas personas que dicen, bueno, va a ser imposible acceder a una casa en el corto plazo porque los créditos ya no alcanzan, las tasas están altas, el Estado también de alguna manera, me imagino yo, se ve afectado. Pero muchísimo. Ahora, el rol y esto es importante como resaltarlo, si no fuese por el Estado, prácticamente en Chile no habrían ofertas de viviendas bajo 2.200 UF. Y es el rol del Estado. Muchas de estas familias basta con su ahorro y no tienen que complementarlo con un crédito hipotecario, y muchas otras sí lo tienen que complementar con un crédito hipotecario. Lo que está ocurriendo hoy día en el mercado de capitales, que yo sé que ustedes también lo han preguntado muchísimo, claramente que puede tener afectaciones. Por lo pronto, lo que observamos son afectaciones semiacotadas, pero si siguen aumentando las tasas, si sigue aumentando la inflación, claramente que va a ser difícil para muchas familias tener un crédito hipotecario. Y hoy día faltan casas y cada vez más. ¿Por qué factores? ¿Porque el país crece? ¿Por la migración? ¿Porque las familias se están separando y ya no vivían todos juntitos? ¿Cuál es la causa? Yo creo que mencionar, es como ABC casi que todas las anteriores. Datos súper, si quieres, demográficos. Hoy día, por ejemplo, el tamaño promedio del hogar en nuestro país es casi, imagínate, por lo menos la asociación a nuestros postulantes, casi una persona menos por hogar que hace lo que era 15, 20 años. En el fondo, a igual cantidad de población, hoy día hay que construir más vivienda. Esa es una de ellas, ¿no? El flujo migratorio también ha incidido. Obviamente que el rol de nuestro país, por supuesto, es acoger, pero un dato bien importante en campamentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros catastros, en el año 2011, 1 de 100 hogares, el jefe o jefa de hogar era migrante. Hace 2 años y medio, ya 30 de 100. Y las estimaciones que tenemos ahora es que esto va a seguir aumentando. Entonces también, obviamente, incide.
y en los últimos 2 años también en las pérdidas laborales. Eso también ha afectado a muchas personas que arrendaban y que les costaba mucho. Por pérdidas de empleo, algunos tuvieron que volver a llegarse con sus familias y algunos también pasaron a situación de campamento. Y todo esto ha incidido en que haya aumentado de manera importante, sobre todo en algunas ciudades. ¿Y por qué cuesta tanto construir? ¿Qué es lo que falta? ¿Materiales, maestros, el lugar para construir? ¿Cuál es el problema básico más fuerte? A mi juicio, da para mucho, pero si lo tengo que resumir en 2 grandes variables. Suelo, disponer suelo en todo sentido, desde que los planes reguladores de los municipios sea más fácil. Pero ahí ustedes no pueden expropiar, por ejemplo, porque Ferrocarriles tiene muchos terrenos, las Fuerzas Armadas tienen terrenos, el Ministerio de Agricultura a través de línea muchos terrenos. ¿No pueden expropiar? Estamos haciendo... Bienes nacionales, ¿para qué decir? Claro. Y aquí va esa parte. La gestión de suelo era esencial. Nosotros hoy día tenemos al fin herramientas para comprar suelo. Súper técnico esto. Se llama la glosa 11, la glosa 12, con bienes nacionales, transferencias, con Fuerzas Armadas, que tenemos muchas reuniones, con INIA, recién lo mencionabas, en La Platina, por ejemplo, que es un terreno enorme en La Pintana. En el último año y medio hemos hecho gestión con más de 200 terrenos. Ese era uno de los factores. Pero allí, perdón, allí tienen que comprarlo. ¿No pueden llegar y expropiarle al Ejército un terreno, a Línea otro terreno, a Ferrocarril? Tienen que haber un intercambio económico entre el Estado. De acuerdo a las normas que tenemos hoy día, sí, llegamos a ciertos acuerdos, obviamente con precios razonables, de acuerdo a las tasaciones, y los compramos. Pensando y preguntando, obviamente, que sean terrenos que sean prescindibles para aquella institución, obviamente. Pero afortunadamente ese volumen está andando bastante bien. Se puede mejorar estas herramientas, sin duda, pero hace 2 años no existían. Y lo segundo, que es un tema también de recursos. Somos un país que si bien hemos ido creciendo, todavía la necesidad es bien importante y sabemos que las demandas sociales son grandes. Actualmente, probablemente lo han ido siguiendo en la discusión de presupuesto, que creo que hay un súper buen consenso. Estamos intentando llegar desde todas las partes que aumente bastante el programa para los grupos más vulnerables, que ahí está el foco también, para poder reducir esto con fuerza. Se está construyendo bastante, a eso creo también que me gustaría como dejarlo, y no para defender el mismo propiamente tal, sino que a pesar de la pandemia, del alza de los costos de materiales, estamos en las etapas más prolíferas, pero hay que seguir pensando en qué más hay que hacer. Pero ¿cuánto se está construyendo por año, por ejemplo? ¿Usted ha estado todo el gobierno? Sí. Se van a ir en marzo, el 11 de marzo. ¿Cuántas casas deja el gobierno presente? En promedio nosotros como cartera, ¿no? se construyen entre 50 y 55 mil viviendas por año, vivienda nueva, esto aparte de los arriendos, aparte, ¿cierto? Cuando alguien compra sí, no, pero una construcción, nueva, o sea, se construye un 10% del déficit, que son más de 500 mil. Y actualmente ya estamos llegando a volúmenes de en torno a 70, 75 mil, es decir, estamos llegando nuevamente a lo que le llamamos a la máxima producción del hábitat de la cartera. Y con la plata que compraban el 11 de marzo del 2018, sí. ¿Qué compra hoy día? Acuerde que muchas cosas son financiadas directamente desde el Estado, ¿no? Por eso, pero ¿a qué se puede aspirar? Hasta, como recién lo comentaba, para los comités de vivienda, por ejemplo, con sus ahorros, más o menos lo que nosotros construimos son viviendas entre 1.000 y 1.100 UF. Y después para los programas de familias de segmentos medios, hasta las 2.200 UF, hasta 66 millones. Esos son todos los rangos que apoyamos nosotros. En algunos casos el subsidio es casi el 100% y en otros un porcentaje para que las familias lo complementen con créditos hipotecarios. Subsecretario, respecto a los campamentos, han crecido también considerablemente, sobre todo en el último año. He visto varios informes, muchos están asociados a la pandemia, otros a delincuencia, segundas viviendas, en fin. ¿Qué están haciendo desde el Ministerio? 2 cosas también. Vuelvo a los promedios. En los últimos años se cerraban entre 60 y 65 campamentos por año. Con el ministro Ward lo que hicimos, armamos un programa nuevo con 2 ejes. Pasar a 100 campamentos por año en cierres y además muchos vecinos, dirigentes de campamentos, nosotros dedicamos harta hora a conversar con los vecinos, nos planteaban que en ese intertanto, que dura harto tiempo, encontrar un terreno hasta que tengan la vivienda definitiva, cómo los podíamos ayudar en la habitabilidad transitoria. Luminarias, por ejemplo, la noche, ripiar los accesos, tema de olores, y también estamos trabajando con 100 campamentos más por año en todas las mejoras, es decir, hoy día se trabaja con 200 campamentos por año, lo cual ya es un buen avance. ¿Y eso quiere decir que el gobierno de alguna manera avala esos campamentos independientes si son en un terreno privado o en un terreno fiscal? Son cosas distintas, porque cuando ya hay una cierta permanencia, lo primero, nosotros obviamente no incentivamos ni avalamos que haya una toma, pero sí entendemos cuando hay urgencias habitacionales también. Y cuando ya un grupo, por ejemplo, por sus necesidades, y muchas personas, como se pone a imaginar, la mayoría no lo hace o lo pongo al revés, lo hace porque realmente no tienen otra alternativa.
¿Qué es lo que hacemos? Cuando llega un periodo que es más largo, se catastra y se incluye en un registro y ahí empezamos a trabajar con ellos de modo de no validar de manera inmediata, pero cuando ya pasan ciertos años y las condiciones de habitabilidad permanecen, es rol del Estado trabajar con ellos. Pero ¿y las tomas que han habido en el último año? Porque así como usted me lo plantea, finalmente uno puede pensar que esto es muy similar a lo que ha propuesto, por ejemplo, Gabriel Boric, que no va a desalojar las tomas. No, Se lo pregunto de otra manera, ¿cuántas tomas de terrenos privados se han desalojado en el último tiempo? Es distinto, ¿no? La verdad que hemos desalojado varias en el último tiempo. Porque ¿Cuáles? Por ejemplo, en Renca, a lo mejor se acordarán que fue hace poco, ¿no? ¿La del metro? No era el metro, cuando está el cerro, la parte de abajo Sí, era el terreno del metro. Se desalojó en Constitución un terreno naval. Había algunos de ellos y también algunos de privados en distintas regiones, por ejemplo, en zonas del norte donde lo hemos hecho. Ahora, la mayoría, son en terrenos fiscales. Nosotros, en Temuco, por ejemplo, hace un año y medio, se acordarán que fueron 2.200 familias en las calles y también llegamos a acuerdo con muchas de ellas para que desalojen. Aquí, ojo, nadie se salta la fila. Ese es el rol del ministerio. No porque alguien se tome un terreno, se pone directo a la fila. Los primeros son quienes venimos trabajando hace tiempo. El acuerdo en Temuco, esto es interesante, fue que quienes se quieran poner a la fila tenían que dejar sus terrenos y la mayoría volvieron a las casas de origen y estamos trabajando con ellos. Pero cuando usted le pregunta a alguien que se tomó un terreno, al hacer el catastro, los famosos catastros que hacen los municipios y el gobierno, ¿qué le dice la gente? ¿Se quiere ir a otro lado? ¿Quiere un subsidio? ¿Quiere postular? ¿O se quiere quedar ahí? No, hay dos cosas, ¿no? Las familias, por ejemplo, cuando llevan poquito tiempo en una toma, obviamente lo que prefieren es tener una solución definitiva lo antes posible y con mucha flexibilidad, ¿cierto?, en dónde poder hacerlo. Nadie quiere por una voluntad propia, muy poquitas personas estar en una toma. Ahora, cuando son campamentos de más larga data, eso es interesante porque ya tienen mucho sus redes, muchas veces son terrenos, aunque no lo crean, a veces en lugares bien ubicados dentro de las ciudades, y ahí en algunos casos lo que nos piden, si las normas lo permiten, es poder radicarlos en el mismo lugar. Entonces el rol del ministerio, ya cuando pasan ciertos años, es ver varias alternativas. O dejarlos en el mismo lugar con urbanizaciones, o sacar las familias, construir y que vuelvan al mismo lugar, o definitivamente sacarlos a un lugar que esté mejor. ¿Pero hay una mirada uniforme en todo el país respecto a las tomas y los campamentos, o depende a qué municipio le corresponden? Creo que es la mirada que de todos, obviamente, que nadie incentiva las tomas, y apenas te ocurra, obviamente, que lo que intentamos es tratar desde distintos actores, no solo del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Están las gobernaciones. Claro, pero exigen una flagrancia de 12 horas, que exacto, es imposible. Pero así todo aplicado, ¿eh? Y después tú sabes, hay muchos roles desde los propietarios, e incluso en algunos casos pero para propietarios. desalojar, ¿quién es el que...? Son las gobernaciones. Las gobernaciones son quienes... El Ministerio del Interior, finalmente. El Ministerio del Interior, así es. ¿Y vivienda qué es lo que puede hacer ahí? En vivienda nosotros entramos, acuérdense, a las soluciones ya definitivas. Ese es nuestro rol, es ir trabajando con cada uno de los grupos que se constituyan como comité o cuando son cosas urgentes, poder atenderlos, que es lo que hacemos permanentemente, para que tengan, obviamente, el sueño de la casa propia, como se dice, o ya sean esquemas de arriendo u otros de adquisiciones. Es darnos alternativas y acompañar a las familias para que tengan su solución definitiva. Y por eso que estamos hoy día con volúmenes enormes de soluciones anuales. Falta más, sin duda, pero son volúmenes grandes. ¿Y estos problemas acompañan a los países siempre, o uno mira experiencias internacionales y en algún minuto viene el declive de la necesidad de viviendas, se radican los campamentos? ¿Qué dice la experiencia, la empiria? Mira, afortunadamente me ha tocado de hecho trabajar en varios lugares, ¿no? Aparte de nuestro país. Son varias cosas. Las tasas de crecimiento económico de los países inciden mucho. Aquí, que no lo crean, va a salir un segundo de vivienda. Sí. Los mercados laborales robustos son incluso soluciones a veces hasta más sólidas que pensar solo en entregar viviendas desde el Estado. Esto tiene que ir acompañado, ¿no? Y lo que uno observa, obviamente, en economías mucho más desarrolladas que las nuestras, también coinciden en que las tasas de crecimiento poblacional se empiezan a estancar. Te pongo ejemplos, Japón mismo, Australia, cosas que me ha tocado observar en el mismo Austria, por ejemplo, en la ciudad de Viena, un modelo que a mí me gusta bastante. También coincide lo que nos ha pasado en los últimos años, tasas de crecimiento importantes por flujos migratorios vulnerables y dificultades económicas. Entonces lo que veníamos haciendo como país, me gusta ser muy transversal, en los últimos 15 años venía bajando el déficit, si quieres gradual, pero venía bajando. Si te das cuenta, esto es un nuevo pic que se ha dado por las situaciones, pero dado los volúmenes que creemos y cómo vamos a dejar el MIMBU una apuesta, sea quien sea que lo toma, debiese volver a bajar muy fuerte el déficit por los próximos años. Hay problemas en las casas,
¿cómo estamos con los parques? ¿Se dejan más parques que los cómo se recibieron en las ciudades? ¿O no? Mira, uno de los otros ejes, y agradezco también dar esa pregunta, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Obviamente mucha energía en... Y de repente no se ve mucho el urbanismo, se ve más el tema de vivienda por los déficits que hay. Sí, Claro. y porque es más urgente, y eso la verdad que nos desvivimos en eso. En los parques, uno de los ejes que creo que va a quedar, que son parques de grandes dimensiones. Acá mismo en Santiago, todo lo que es el Mapocho Río, yo creo que lo han visto, ¿no? Es un parque gigante de 50 hectáreas, toda la continuación. El Parque de la Familia, ese. Toda la continuación, justamente, es Quinta Normal. Después todo lo que es Cerro Navia, que es un parque gigante. Quienes van hacia la costa o algunos que tengan la oportunidad, no sé, de ir al aeropuerto, lo pueden ver, ¿cierto?, al otro lado del río. Son más de 50 hectáreas, un parque de 9 kilómetros. Quienes nos estén viendo, por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt, toda la nueva costanera, el mejoramiento de la costanera de Puerto Montt también es un parque nuestro. El Río Claro también, por ejemplo, en la ciudad de Talca, Parque Oasis en Calama. La verdad que ha sido... Eso sí creo que, espero que quede como, no sé, legado, como un buen sello. Valparaíso. Y con Barón nos ha costado, pero no pasa nada ahí. Pero está partiendo Barón. Estuve en Valparaíso, estuve el día martes, recién, con muchos temas, ¿no? Y entre medio pasé a ver el Barón, que ya afortunadamente está partiendo. Y lo que se busca son parques de dimensiones bien importantes, que incluso logren cambiar, si quieren, hasta las percepciones y los sentidos de pertenencia de las ciudades, como el Parque Caucari en Copiapó. Sí, son un dinamizador de todo. Es que, y además que conecta, probablemente las primeras preguntas, además son, a mi juicio, como estamos aquí al lado, probablemente para mí es el ícono en nuestro país de la integración social, que es el Parque Metropolitano. Hay personas de distintos lugares, de miradas distintas, ahí nos encontramos. Y esa parte del ministerio creo que también va a quedar. Que hay que cuidar el Parque Metropolitano después del incendio esta del semana. Incendio del otro día. Subsecretario, muchas gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. Davor, muy bien. Muchas gracias, te queda muy bien. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más, no se vaya. No sea usted la próxima víctima. Aumenta la delincuencia, no grave los robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y también audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Estamos en este Vía Pública, revisemos más noticias hasta ahora, por ejemplo, que publica nuestro portal 24horas.cl. Mañana, dice nuestro portal, la Fiscalía va a formalizar a funcionario de la PDI por homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. Dice allí se trata de uno de los funcionarios que se encontraba suspendido de sus funciones y que estaba presente el día de la muerte de Vivanco. Integraba parte de esta patrulla. Ustedes recordarán este caso tan emblemático, donde hubo versiones contrarias, donde ha habido un reclamo persistente de parte de los familiares de Valeria Vivanco. Mañana finalmente la Fiscalía va a formalizar a un detective que integraba la patrulla aquel día cuando se produjo este incidente que terminó con la muerte de esta funcionaria. Vamos nosotros ahora a la pausa acá en Vía Pública, pero no se vaya porque de inmediato regresamos con más. De regreso en este Vía Pública, ya transitando hacia el día viernes con grata temperatura. Hoy Santiago estuvo prácticamente nublado durante toda la jornada, muy primaveral, con algo de invierno todavía, diríamos nosotros. A esta hora, la temperatura en Santiago, 14.2 grados, de acuerdo a lo que dice meteorología de nuestro país. Una noche bien grata para disfrutarla y para poder dormir sin ningún tipo de contratiempos. Mañana el termómetro